Cartas familiares polvorientas revelaron la sociedad secreta que moldeó las guerras de mi país, y temo que todavía estén activos. Esto es muy difícil de escribir. He estado viviendo en una especie de neblina paranoica desde hace casi un año, y la única persona que comparte esta carga conmigo es mi hermana, Clara. Ella y yo estamos intentando mantener la calma, pero cada vez que leo los periódicos o veo las noticias, siento náuseas. Siento que sé algo que no debería, algo que reescribe generaciones de historia mundial. Todo comenzó con la muerte de nuestra tía abuela Elara. Elara era la oveja negra de la familia, la excéntrica. Vivía sola en una casa en el campo, rodeada de libros viejos y un silencio casi total. Nunca se casó, nunca tuvo un trabajo convencional y solo la veíamos en funerales muy importantes. Cuando murió el otoño pasado, Clara y yo fuimos las únicas parientes jóvenes que quedaron para limpiar la casa. Esperábamos encontrar algo de dinero escondido en el colchón o, como mucho, una colección de porcelana olvidada. En cambio, encontramos un baúl. El baúl estaba en el ático, cubierto de una capa de polvo que parecía tener 100 años. Estaba cerrado con un candado oxidado que tuvimos que romper con unos alicates. Dentro, no había joyas ni oro, sino cientos, quizá miles, de cartas. No eran de la época de Elara, sino de mucho antes. Las más antiguas databan de 1880 y las más recientes de 1947. Eran los diarios y la correspondencia de nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Cartas en papel amarillento, escritas a mano con una caligrafía impecable y tintas de colores desvanecidos. Clara, que es historiadora aficionada, se emocionó. Esto es oro puro. Podemos armar nuestro árbol genealógico completo, exclamó, con esa alegría que solo los amantes de la historia pueden entender. Yo estaba menos entusiasmado, pero el proceso de desempacar el baúl y clasificar las cartas se convirtió en nuestro proyecto de invierno. Lo hicimos en la mesa de la cocina, rodeados de pilas de papel viejo y el olor a humedad y lavanda seca. Al principio, las cartas parecían normales, si es que se puede llamar normal a la correspondencia de finales del siglo XIX. Eran chismes, recortes de periódicos, noticias sobre cosechas, descripciones de viajes en tren. Pero a medida que avanzábamos, empezamos a notar patrones extraños. Lo primero fue un dibujo recurrente. En la esquina inferior de muchas cartas, justo debajo de la firma, había un pequeño símbolo, una pluma estilizada, dibujada con tinta tan oscura que parecía obsidiana. Al principio, pensamos que era el sello de un club de lectura, o tal vez un gremio de escritores. Pero luego vinieron los indicios lingüísticos. Las despedidas no eran atentamente o con amor. Eran frases como, que la tinta nunca se seque o fidelidad a la palabra. Y lo que es más extraño, las ubicaciones de las reuniones eran siempre vagas. Hablaban del encuentro en la Ciudad de la Luz, que asumimos era París, o de la cotería de los archivos, que resultó ser una biblioteca en Londres. La pieza que hizo que se nos cayeran los platos de la cena fue una carta de 1903, escrita por un tal Silas a una mujer llamada Eleanor, nuestros tatarabuelos. La carta no era romántica, era una lista de tareas. La lista estaba cifrada con números y letras, pero una parte del texto estaba clara y nos hizo temblar. Decía, asegúrate de que la prensa de Zúrich minimice el incidente del canal. La narrativa debe ser clara, negligencia, no diseño. La estabilidad depende de que el capital siga fluyendo hacia el sur. Me quedé mirando el papel, con el corazón latiéndome en el pecho. Clara me arrebató la carta de la mano. Espera un momento, dijo, con la voz apenas un susurro. El incidente del canal, si es lo que creo que es, ocurrió 3 años después. ¿Cómo es que esta carta lo predice, y encima habla de minimizarlo? Nos dimos cuenta de que no estábamos leyendo chismes familiares. Estábamos leyendo los archivos de una organización secreta. Una que no solo existía, sino que intervenía en eventos de importancia mundial con una calma escalofriante. La idea de que mis tatarabuelos, a quienes siempre imaginé como granjeros o comerciantes modestos, fueran parte de una red de influencia global me provocó una mezcla de excitación y terror. Esa noche, el sueño se esfumó. La intriga inicial se había transformado en un miedo muy real, la sensación de estar mirando por una rendija una maquinaria que no debía ser vista. Elara no estaba loca, estaba custodiando un secreto aterrador. Primera actualización, 2 semanas después. El proceso de desentrañar este rompecabezas fue extenuante. Dejamos nuestros trabajos a tiempo parcial por unos días, con la excusa de una urgencia familiar,
lo cual, irónicamente, era verdad. Montamos un tablón de corcho gigante en la pared de la cocina, conectando nombres, fechas, ubicaciones y los famosos símbolos de la pluma de obsidiana. Teníamos unas 500 cartas que parecían contener la clave. El resto eran la fachada, el correo ordinario. Descubrimos que la sociedad tenía un fundador principal, nuestro tatarabuelo, Silas, el mismo que escribió la Carta de Zúrich. Él no era un granjero, era un cartógrafo y editor de publicaciones de viajes, lo que le daba acceso a imprentas y redes de información internacional. Las cartas de los primeros años, alrededor de 1890, revelaron el propósito inicial de la orden, la guía del progreso consciente. Creían que la humanidad, dejada a su suerte, se destruiría a sí misma a través de la ignorancia y la avaricia. Su objetivo no era gobernar desde las sombras, sino influir en la narrativa global, decidir qué información se publicaba, qué se silenciaba y cómo se presentaban los hechos históricos. Todo para mantener lo que ellos consideraban estabilidad. Identificamos a 3 miembros clave además de Silas, que parecían formar el círculo interior de la orden naciente. Cada uno tenía un código. 1. El Cincel, un arquitecto en Viena. Su trabajo era diseñar espacios seguros para las reuniones y, lo más importante, crear simbolismo para la propaganda sutil. 2. La Brújula, una académica holandesa especializada en lingüística. Ella se encargaba de asegurar que las traducciones de documentos clave, políticos y científicos, tuvieran un sesgo específico. 3. La Escama, un banquero de Londres. Este era el hombre de las finanzas y el que movía el capital para financiar las imprentas y los viajes. Silas, nuestro ancestro, era el archivero. Su papel era el más vital, custodiar la verdad real y documentar todas las intervenciones, creando una biblioteca de la historia no escrita. El sentimiento dominante en este punto fue una mezcla de profundo asombro y repulsión. Clara se sentía fascinada por la organización, es como si estuviéramos leyendo el borrador de la historia, decía. Yo, en cambio, sentía náuseas. Había cartas que detallaban cómo la orden había manipulado la opinión pública para apoyar un golpe militar menor en Sudamérica, simplemente porque ese régimen era más predecible que el anterior. Una carta de 1912 me impactó. Silas le escribe a Eleanor con una angustia palpable, la decisión que tomamos sobre el incidente de los Balcanes nos perseguirá. La Escama argumenta que un conflicto localizado es necesario para desviar la atención de la crisis económica en el norte. He cedido, pero temo que hemos abierto una caja de Pandora. Esto ya no es guiar, es empujar. Ahí estaba el núcleo del dilema moral. El propósito de la orden, mantener la estabilidad, sonaba casi noble, pero la ejecución implicaba actos de manipulación, censura y, a veces, la iniciación de violencia. ¿El fin justifica los medios? Me debatía con esto a diario. Silas era un héroe que intentaba evitar un colapso total, o un villano que jugaba con vidas humanas como piezas de ajedrez. Le pregunté a Clara, ¿qué hacemos con esto? Si esto es cierto, nuestra familia ha estado manipulando el mundo durante generaciones. Ella respondió con una frialdad que me asustó un poco, si es verdad, no podemos simplemente publicarlo. Esto es demasiado grande. Podría causar un pánico global. Tenemos que entender el juego completo antes de mover una sola pieza. Ahora somos los guardianes de esta verdad, el legado de Silas. Su pragmatismo me asustaba, pero tenía razón. La Orden de la Pluma de Obsidiana era más que una sociedad secreta, era un motor de la historia. Y lo peor era que, aunque las cartas terminaban en 1947, la sensación de que esto seguía activo me carcomía. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, 4 semanas después de la primera. El tiempo que pasó fue una inmersión total en la sombra de la historia. Las cartas de la época de las guerras mundiales eran las más aterradoras. Revelaron que la orden se había expandido drásticamente, con miembros en los círculos de inteligencia y prensa de los principales gobiernos. En lugar de detener los conflictos, la orden se había dedicado a controlarlos y dirigirlos. Había una carta de 1940, de El Cincel, a Silas, que discutía el bombardeo de una ciudad. El Cincel no se alegraba, pero lo describía como un mal necesario para forzar una respuesta diplomática específica. La influencia de la orden no estaba en las grandes decisiones políticas, sino en los detalles, alterar los informes de bajas, retrasar la información sobre movimientos de tropas,
o asegurar que ciertos discursos políticos fueran traducidos con un tono menos conciliador. Su objetivo era asegurar un equilibrio de terror predecible que evitara un colapso total, manteniendo el poder en manos de un statu quo que la orden podía influenciar. Todo llegó a un punto de quiebre en 1947. Las últimas cartas estaban llenas de una tensión palpable. Descubrimos el gran cisma en la orden. La escama, el banquero, había acumulado un poder financiero inmenso. Argumentó que, en el mundo de la posguerra, la información no era suficiente. Creía que la estabilidad real requería el control directo de los recursos y la tecnología naciente, como la energía nuclear y las telecomunicaciones. Quería que la orden evolucionara de guía de narrativas a arquitectos de sistemas. Silas, nuestro archivero, estaba horrorizado. Él creía que esto traicionaba el principio fundacional, la libertad intelectual, incluso si era guiada. Para él, el control de los recursos equivalía a tiranía total. El conflicto fue violento, al menos en las sombras. Una carta de Eleanor, la esposa de Silas, de septiembre de 1947, era simplemente un lamento: han tomado la biblioteca, Silas. Lo han quemado todo. Solo nos queda el rastro de la tinta que tú guardaste. La escama ha ganado. Somos los fantasmas ahora. El cisma fracturó la orden en dos facciones. 1. La facción del archivero, Silas, nuestro linaje. Se fueron completamente a la clandestinidad, dedicándose a preservar los archivos originales y a una vida de aislamiento, observando. Esto explicaba por qué Lara vivió como vivía, y por qué éramos una familia tan anónima y modesta. Su misión se convirtió en una vigilia solitaria, esperando el momento de la verdad. 2. La facción de la escama, los que obtuvieron el control financiero y, presumiblemente, se hicieron más poderosos y modernos, dejando atrás el simbolismo arcaico para integrarse en las estructuras de poder corporativo. Me sentí consumido por este descubrimiento. Mi bisabuelo no era un simple conspirador, era un hombre que intentó luchar contra la tiranía dentro de su propia organización. Sentí un profundo orgullo, pero también una desesperación abrumadora. La facción de la escama, si seguía activa, era una entidad que controlaba el mundo de formas que no podíamos imaginar. La situación se había escalado de un misterio familiar a una carga existencial. Clara, más práctica, sugirió: si ellos ganaron y se convirtieron en lo que son ahora, tienen que tener un nombre moderno. Algo que refleje su obsesión con el dinero y la tecnología. Mi diálogo interno era un torbellino: ¿estaba obligado moralmente a exponer a esta gente, o me estaba condenando a mí y a mi hermana a un destino incierto? La verdad era que, por primera vez, me sentía parte de algo, un guardián de la historia. Y eso daba tanto miedo como emoción. Estábamos acercándonos a un punto de no retorno. Tercera actualización, 2 meses después de la segunda. Después de identificar la facción de la escama como nuestro enemigo silencioso, Clara y yo nos enfocamos en encontrar sus ecos modernos. Teníamos 2 pistas clave: su obsesión por el control de capital y un símbolo críptico que apareció en las últimas cartas de Silas, justo después del cisma, un círculo perfecto con una pluma de obsidiana diminuta, casi imperceptible, en el centro inferior, superpuesta sobre un diagrama económico. Era un símbolo de la facción de la escama, su nueva firma. Pasamos semanas haciendo búsquedas en bases de datos financieras y registros corporativos, un trabajo tedioso que requería entender jerga económica que nos era ajena. Finalmente, el giro inesperado y significativo se produjo. Encontramos una corporación de consultoría global con sede en Zúrich, coincidencia, llamada The Obsidian Group, el Grupo Obsidiana. El nombre ya era demasiado. Su logotipo era un diseño ultramoderno que, con un poco de imaginación, parecía el círculo perfecto con el diminuto toque de la pluma en la parte inferior. No era idéntico, pero la conexión era innegable. Lo que realmente nos paralizó fue la junta directiva. La presidenta ejecutiva, una mujer de unos 60 años increíblemente poderosa y reservada, se apellidaba Scala. Scala, no es escama, de scal, pero en muchos idiomas es la misma raíz etimológica, significando balanza o escala. Nos dimos cuenta de que el grupo Obsidiana no era solo un descendiente de la facción de la escama, era la facción, totalmente integrada en el sistema moderno. Ya no necesitaban reunirse en bibliotecas clandestinas. Eran los consultores que asesoraban a los gobiernos sobre el control de datos, las firmas de capital de riesgo que decidían qué tecnología florecería y qué se hundiría. Su influencia no era sutil, era estructural. Esto nos llevó a nuestro punto de inflexión moral.
Teníamos la evidencia en papel de que esta mujer y su empresa eran la continuación de una sociedad secreta dedicada a manipular la historia. Clara, que había sido pragmática, se asustó. Esto no es una conspiración de libros, es real. Si los exponemos, no solo se arruinan, sino que el mundo se da cuenta de que la historia que aprendió es una mentira, y nos van a buscar. ¿Qué hacemos? La tentación de usarlos era inmensa. Podríamos vender las cartas a un historiador, pero sabíamos que serían descartadas como una elaborada falsificación. Podríamos ir a la prensa, pero el grupo Obsidiana tiene un control total de la narrativa, nos destruirían antes de que nuestra historia se hiciera viral. Sentía un profundo arrepentimiento por haber abierto ese baúl. La ignorancia, por primera vez, parecía una bendición. Decidimos enviar una señal. Una prueba anónima, usando el lenguaje de Silas. Le envié un correo electrónico al departamento de prensa del grupo Obsidiana con una sola frase, tomada de una de las últimas cartas de nuestro archivero: el archivo sigue abierto. Que la tinta nunca se seque. Solo 24 horas después, un coche negro y sin distintivos estuvo estacionado en la esquina de nuestra calle. No se movió. No hizo nada. Solo estuvo allí, mirándonos. Yo estaba en la ventana, temblando, y Clara estaba a mi lado, respirando con dificultad. Sabíamos que nos habían entendido. Habíamos declarado la guerra silenciosa. O peor, habíamos sido identificados por la facción de la escama. El miedo era paralizante. Ya no éramos simples herederos. Éramos objetivos, portadores de una verdad peligrosa. La vida que conocíamos se había acabado. Actualización final, 3 años después de la tercera actualización. Han pasado 3 años desde que enviamos ese correo electrónico. El coche negro desapareció después de una semana, pero la sensación de ser vigilados, esa paranoia silenciosa, nunca se fue. Clara y yo nos separamos temporalmente, no por conflicto, sino por estrategia. Sentíamos que si nos quedábamos juntas, éramos un objetivo fácil. El grupo Obsidiana no nos contactó oficialmente, pero un mes después, recibimos una visita. No fue una amenaza. Fue una mujer elegante, de unos 50 años, con una sonrisa fría y ojos que no decían nada. Se presentó como Vera, una abogada de una firma de consultoría internacional, y se sentó en nuestra mesa de la cocina. No mencionó el baúl, ni a Silas, ni a la orden. Simplemente habló del patrimonio familiar. Vera confirmó, sin decir una sola palabra, todo lo que habíamos descubierto. Nos explicó la historia desde la perspectiva de la escama, con una calma aterradora. Para ellos, Silas fue un idealista que, al negarse a tomar el control de los recursos, casi condena a la humanidad a una guerra nuclear en los 50. Su tatarabuelo fue un sentimental, un guardián de palabras en una era de átomos y capital, dijo, con una piedad casi insultante. Luego vino la oferta. Nos ofreció la riqueza inimaginable, una vida de anonimato y confort, si entregábamos todas las cartas originales. No como una compra, sino como una transferencia de responsabilidad. Nos dijo que la información de Silas era demasiado volátil, que la gente no está lista para saber que la historia es una narrativa construida. Que su misión, la del grupo Obsidiana, es ahora la de guardianes de la estabilidad global en una era de sobrecarga de datos. Controlar el flujo, no por poder, sino por orden. Clara y yo nos miramos. La tentación fue inmensa. Podríamos haber vivido como reyes, olvidar todo y comprar una vida nueva. Pero en ese momento, comprendimos el verdadero legado de Silas. Su lucha no fue por el poder, sino por la verdad original. Aceptar la oferta de Vera era ceder ante la facción de la escama, permitirles reescribir la historia y borrar el testimonio de su propio crimen. Rechazamos la oferta. Declinamos cada centavo. Le dijimos a Vera que las cartas ya no estaban con nosotros, lo cual era una media verdad. En los 3 años que han pasado, mi vida ha cambiado por completo. La sensación de cierre no es de paz, sino de aceptación. Entendimos que nuestro papel, como descendientes de la facción del archivero, no es hacer ruido, sino mantener la vigilia. Lo que hicimos fue meticuloso. Digitalizamos las 500 cartas clave, las encriptamos con múltiples capas y las separamos en 3 discos duros diferentes, entregándoselos a 3 personas en 3 continentes diferentes. Amigos y aliados que no tienen ni idea de lo que contienen, pero que están instruidos para publicarlo solo si algo le sucede a Clara o a mí. Los originales, las cartas de papel, fueron quemados en un ritual personal. Hoy,
Clara trabaja en una ONG enfocada en la transparencia de datos. Yo soy un periodista independiente que se enfoca en investigar la propiedad corporativa de los medios de comunicación. No usamos la información para exponernos, sino para entender. En ocasiones, enviamos pistas anónimas a otros periodistas sobre las actividades del Grupo Obsidiana, pequeños indicios, la pluma de obsidiana en el fondo de un informe, para que el mundo, aunque no se dé cuenta, empiece a ver las grietas en la narrativa. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.